¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, esto es TV33 Televisión, esto es Ciudad Global. Soy Víctor M. Navarro, por supuesto en la coordinación, dirección tecnológica y más, don Tomás de Gante. Gracias, don Tomás. Y bueno, hoy me jacto, me presumo a mí mismo de tener Alejandra ya estaba comprometida. Ale ya desde hace 8 días habías quedado de estar aquí y me encanta cuando viene y es la co-conductora de este programa y bueno, siempre con su alegría, su vitalidad, sus ganas de estar haciendo cosas. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias y pues siempre agradecida de estar con ustedes, de estar en este programa, en este espacio maravilloso, con las personas maravillosas que promueven la cultura, que promueven la escritura, la lectura. Feliz. Y lo que se anexa esta semana. Y bueno, conocido de viejo, y no lo quiero decir por la edad que tengas, sino porque desde que empezamos a escribir, desde que te acercaste hace ya bastantes años a aquella famosa mesa, de donde hoy Día de Muertos vamos a tener toda una alocución dirigida a ello, porque Edgar Escobedo Quijano, ahorita va a aparecer por ahí su nombre, lo van a ver, Edgar Escobedo Quijano, bueno, pues hace, no sé, una veintena de años se acercó a la mesa de escritores del Montmartre, de La Cucaracha, del Lobo Estepario, de aquellos lugares donde nos reuníamos. El Café Reforma, el Café París, el Habana. Donde ahora ya podemos decir que vamos a homenajear a Paco Conde, a Roberto Diego Ortega y al entrañable Arturo Trejo Villafuerte, que ya andan por allá en otras latitudes. Horacio Espinosa Altamirano. Fíjate, ya Jorge del Campo. Bueno, si fuéramos contando, ya no podemos hacerlo. Pero ahí bueno, creo que aparte rememorarlos, recordarlos, sobre todo a 4 o 5 días, don Tomás ya nos va a tocar el próximo programa ya después de pasado el Día de Muertos, ¿verdad? El miércoles, creo que ya es miércoles 3, ¿no? Sí. Entonces, el lunes primero, martes 2 de noviembre. Miércoles primero. O sea que el miércoles, el Día de Muertos, vamos a estar aquí. Bueno, pero vamos a estar vivos. Y vivos el Día de Muertos vamos a estar aquí transmitiendo en vivo. Fíjate nada más la contradicción. Sí. Entonces sí nos toca. Así es de que vamos a extender esto nos va a tocar la literatura Edgar Escobedo Quijano para poder seguir. Y bueno, este recordatorio porque hace 2 meses, días más, días menos, falleció Roberto Diego Ortega, director del suplemento El Cultural del periódico La Razón, compadre, padrino de Marco Vinicio, de mi hijo Marco Vinicio, en fin, una gente entrañable, y hace 2 meses creo que es la muerte más reciente que tengo de amigos muy cercanos. Pero bueno, siguen aquí, siguen con nosotros, se le está haciendo un libro, le va a publicar Cali Arena un libro, y la quizás fortuna que tenemos con estos amigos que ya no están, siguen estando, porque de Arturo Trejo no puedes dejar de leer sus crónicas, no puedes dejar de leer su poesía, todo su trabajo literario, y ahí va a estar, Mester de Hotelería, su cachondería, porque era un viejo cachondo, como todo hombre que no da dinero, era un viejo cachondo, Alejandra. Bueno, a ver, por favor, mi querido Edgar, y que Alejandra empiece también con las preguntas. Yo quiero que ella te conozca. Yo te conozco desde hace muchos años. Puedo hablar de tu obra, de tus viajes a París, de que el señor está, por cierto, en una de las librerías más importantes de París, en la librería Shakespeare. Están los libros de este hombre que ha viajado por allá. Viajes, viejas y literatura. Háblanos de por qué escribir, para qué escribir, y para que Alejandra agarre el contexto y también empiece a preguntarte cómo es ella, toda esa serie de preguntas que hacen las mujeres. Pues, ¿por qué no te pones a trabajar en vez de escribir? Mejor, ¿no? Sí, ¿cómo es posible? No, está bien. Pues un placer, una fiesta, estar aquí, una fiesta de vivos ya en la víspera de Día de Muertos prácticamente y de Halloween, estar con Víctor Manuel Navarro, Bárcenas,
te viste muy gentil, realmente nos conocemos desde los 80, ¿no? Hace 20 años andamos por ahí en el Café París, le damos la vuelta al bar La Ópera. Es que quería enmascarar mi edad, mano. No, sí, fue apenas hace 5 años, ¿no? La librería de Angelita, el Centro Cultural de Librería Reforma, que después se hizo el Front Plaza y en Reforma. Todo el mundo que nos tocó, de repente yo veo la película que mencionaste, París, Medianoche en París, y me encanta soñar que nosotros estuvimos sin toda esa publicidad parisina o de la generación perdida, que de perdida solo tenía el nombre, pues nosotros tuvimos unas vivencias muy similares con grandes maestros que llegaron del exilio español, del exilio argentino, del exilio poco, exilio cubano, todo el exilio latinoamericano, cuando toda América Latina era una dictadura y nosotros éramos el único país civil con todo, y nuestro PRI pues era un país civil que se podía vivir, caminar, ser feliz, tener una gran cultura. Estoy muy contento también de conocerte, Alejandra, es un placer conocerte, qué bueno que estés aquí, siempre es importante tener a las mujeres en la cultura, en el arte, y bueno, yo creo que sería muy importante ya debido a las festividades, iniciar hablando de un libro que se llama Escobas de Fuego, Historias de Brujas, que vamos a tener aquí para el público 1 o 2 ejemplares. Y por cierto, háblenos, mándenos mensajes. Alberto Vargas, sé que nos estás sintonizando, sé que estás ahorita al aire. Por favor, gánate uno de estos libros. Nada más manda un comentario diciendo que Víctor M. Navarro es el mejor conductor que has visto en la televisión y te ganas un libro. O sea, un comentario humilde, sencillo. Vamos a los Pero bueno, ¿verdad? para toda la gente que está con nosotros, hay varios libros aquí que Edgar Escobedo Quijano nos trajo. Ya Alejandra escogió el suyo, así es de que háblenos usted para que se lleve uno de estos libros. A ver, háblanos, ¿por qué? Es que abordas todos en la narrativa que haces, Edgar. Te vas de cuentos fantásticos a cuentos de brujas, y ahora este libro queda para las fechas. Este libro exactamente salió hace unos años, es editado por la Cofradía de Coyotes, dirigida por Eduardo Villegas Guevara, y trae cuentos de Gonzalo Martré. Gonzalo Martré casi nada influyó a Julio Cortázar con su libro de Fantomas. Trae obviamente a Eduardo Villegas, a Esmeralda Vela, Arturo Trejo Villafuerte, que lo mencionaste hace rato, también trae un cuento mío, a Reyes, en fin, sobre mientras Rocío Osorno, entre algunos otros autores. Un libro sensacional, ideal para leerse en las vísperas de Halloween, cuento de brujas ya contemporáneo. Hablamos de las brujas de la Portales, coincidimos en la Portales algún tiempo. Sí, también. Ahí nos encontramos en los mercados. En los tacos de ahí de la Novoa, ¿cómo no? Los sábados. ¿Cómo no? Sí, ahí estamos. De moronga con chicharrón. Sí, tú no oigas, Alejandra. No, yo. Ella es aquí vegana. estoy nada más. Ella es vegana. Ella no come Fui todo algún eso día, que fui nosotros algo. acostumbramos. No, es que a mí me hace daño todo lo saludable. ¿Te acuerdas? No te vayas a volver sano, ¿verdad? Sí, pero imagina, sí, esos tacos es peligroso. oye, tengo que ir a la Portales. Sí, esos hay que vernos tacos otra vez. con un roncito. ¿Cómo no? Con dos. Para homenajear a otro amigo que quién sabe dónde ande, que es Ignacio Trejo Fuentes. Anda en Pachuca y no creo que hasta en Veracruz, no sé por dónde. Sí, anda en Hidalgo. Diabetes, por viejo. ¿Y lo quieren ir a enfiestar? Recordarlo. Queremos recordarlo con un Ok. rol, pero en la casa de la Portales. Que ya sabrás, tiene una de colecciones este hombre, se ha vuelto coleccionista y tienes muñecos de fantasía, bueno, es coleccionista. Figuras de colección, sí. Tienes muchas Pero fíjate figuras. que a mí bueno, obviamente yo como cantante, siempre como que me ha llamado mucho la parte como de la inspiración de los escritores, ¿no? Porque al final del día, pues la voz siempre requiere de un texto, requiere de una historia. Y bueno, por ejemplo, a mí pues esta parte como de las brujas, el Halloween está un poco mal entendido, ¿no? Porque se refiere mucho a la cultura estadounidense. Sin embargo, bueno, pues tenemos que considerar que los rituales que se acotaron en lo que ahora se llama Halloween, pues es una costumbre que agolpa como muchas costumbres previas, ¿no? Que de son los todos celtas, estos, de los druidas, exactamente, que son todos estos rituales del término de la cosecha, todo eso. Pero bueno, platícanos un poquito de cómo surge tu inspiración para el cuento de Halloween. Y bueno, acá estoy viendo que tienes toda una investigación acerca de la Santa Muerte, y yo creo que no hay cultura más interesante en el mundo para hablar de la muerte, ¿no? Los mexicanos nos relacionamos con la muerte de una manera muy poco común en el mundo, de una manera, además, única. Así es, además es como
una fiesta la muerte para nosotros de repente, a pesar de que claro que sufrimos a nuestros muertos y los recordamos con amor y todo eso, pero yo creo que la relación que tenemos los mexicanos con esta figura, pues es algo muy interesante y estoy, bueno, ávida de conocer pues tu inspiración, tu investigación, cómo surgen tus cuentos. Cuéntanos un poquito de todo eso. Ay, pues de bote pronto, y como decía, hablando de muerte, como decía ya que el Destripador, vamos por partes. Efectivamente, del Halloween, en este libro de la Santa Muerte, que se titula así por razones comerciales, que lo edita Angelita, de ahí del Centro Cultural Librería Reforma, de Ediciones Guernica, habla también del Halloween, de cómo empieza también en Estados Unidos, después de absorber las raíces de los celtas o de sus líderes espirituales, los druidas. También qué pasa en una misa había de las religiones cristianas, y de repente estaban preparándose para atacar unos pieles rojas, entonces unos niños forman una calabaza, le prenden la vela, y ya cuando los pieles rojas iban a atacar el templo, se asustan mucho los pieles rojas y se hace un escándalo. Entonces se considera a los hombres, bueno, los blancos, que la consideran como un espíritu salvador, a la calabaza encendida. Este es el origen del Halloween en Estados Unidos, pero efectivamente sus orígenes son celtas y druidas. Entonces viene esa historia en este libro, que también trae todo acerca de la muerte, no solo en México, sino en Egipto, una piedad que hay en el Vaticano, en la Sacré-Cœur de París, también otra en el Vaticano. Entonces está muy bien informado. También vamos a tenerlo por ahí para alguien del público, ya ustedes dirán. Y hablaste de Ignacio Trejo Fuentes, ahorita vamos a lo de la inspiración. Este libro también tiene en la segunda parte exclusivamente textos de muerte con la vida y con el erotismo, obviamente, porque en México la muerte sirve para darnos vida. Y bueno, pues aquí la contraportada la hizo precisamente... Y el erotismo es una pequeña muerte. Es un en el no momento del éxtasis, el orgasmo es una muerte exactamente, en el momento del éxtasis es una muerte, sí, es una muerte, efectivamente, maravilloso. Y bueno, aquí Ignacio, este libro, entre otras cosas que me encanta, porque tiene todos mis cuentos fantásticos, que también se vendió en la casa de Kafka en Praga. Tuve la fortuna de ahí también de tenerlo, te mandé la foto, ahí la tienes. Y estuvo en la Feria del Zócalo. Acaba de estar en la Feria del Libro del Zócalo, lo llevó Eduardo Villegas, sí, de me traje ejemplares, ya no tenía ejemplares yo, y Eduardo Villegas me hizo favor de llevarme algunos. No pude ir, y yo quería buscar ejemplares de Nueva York, Nueva York. ¿No lo viste ahí? Sí, ahí estaba, sí, claro, sí, ahí está. Tendré que hablar a Eduardo, Eddie Tennis Boy, del que andas buscando su primer libro. Su segundo libro. Y bueno, hizo la contraportada Ignacio Trejo Fuentes. De Ignacio Trejo Fuentes habrá que decir casi nada más ni nada menos que nuestro gran crítico Emanuel Carballo lo nombró, yo estuve presente, fue en el primer encuentro de cronistas, lo nombró como su sucesor en cuanto a el mejor crítico literario en México. Y es un honor que Ignacio Trejo Fuentes pues se haya ocupado de nosotros, y bien es cierto que ya no tenemos el apoyo de los partidos, ni las televisoras, ni nada. Ajá. Entonces Ignacio Trejo Fuentes hizo la contraportada, y Arturo Trejo Villafuerte el prólogo. Entonces este libro para mí pues es muy querido, no te puedo decir que mi mejor libro, pero quizás sí, aparte de mis libros de viajes. Podemos hablar mucho de la muerte, y sí hay inspiración, yo sí creo en la inspiración, también debe haber un trabajo muy arduo, pero sí, yo sí creo todavía en la inspiración, que está muy ninguneada desde el siglo XX, pero yo sí creo todavía que nos puede visitar ese ser celestial o infernal de la inspiración. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando diseño, que fue mi primer carrera, y la verdad ya no soy diseñadora, pero me acuerdo que hablando de todos estos procesos creativos siempre hablaban como de la caja negra, ¿no? Y entonces como que metíamos las cosas a la caja negra y salía como si dentro de la caja negra estuviera esta inspiración, y entonces como resultado salía la obra de arte, ¿no? O el proceso creativo, sea cual fuere. Y al final del día yo creo que la inspiración en realidad es mucho trabajo, es mucha investigación, mucha concatenación de ideas. Entonces, pues platícanos acerca de tus ideas. Mis ideas, no sé si sería bueno enfocarlas a los textos de la muerte. Tengo un texto que me agrada mucho, fue mi primer cuento de hecho, y pensaba leerlo, pero creo que es mucho tiempo de lectura. Es de un duendecito, una especie de ser mágico que es a la vez un felino, un conejo, que trae sus chorcitos, un humano a la vez, se va transformando, está esperando en un callejón a ella con mayúscula, la muerte.
llega la muerte, él empieza a brincar por todas partes, se toca su cascabelito, se llama su cascabel, que es como un símbolo erótico. Las niñas que están presentes, o sea, las chicas se tocan el vientre, la brinca por todas partes, pero no la enfrenta. Entonces, cuando ya la enfrenta, al final se pone enfrente, la adula con piropos cada vez más subidos de tono, y finalmente se encuentran, y bueno, todos abren los ojos para ver lo que no pudieron ver, y él se siente húmedo en sus chorcitos. Entonces fue un acto erótico entre la muerte y la vida. Ese cuento gusta mucho, no lo leo por espacio de mira, tiempo. Y qué bueno, aparte otra cosa, a lo mejor leemos ahorita algún fragmento, mi querido Edgar, pero también jalar a la gente, ¿no? Jalar a la gente que se interese en la literatura. Claro. Parte del programa, y estando ahorita haciendo televisión y televisión en redes, sería eso. Dos cosas, Ali, ahorita que hablas de la inspiración, me llega inmediatamente, y creo que lo conoces bien, Edgar, el texto del señor Alfonso Reyes, que sin duda es uno de los grandes pensadores y maestros en la materia de la literatura, de nuestros grandes intelectuales y escritores, mucho mejor intelectual, escritor, hombre de academia que poeta, creo yo, pero también, obviamente, tiene buen narrador. Excelente Aunque narrador. escribió textos nada más jugando. Y él decía, ¿no?, que sí, que la inspiración existe, es como un rayo que te llega, pero ese rayo te llega cuando tienes 10 horas nalgas sentado en la mesa, lo dijo García Márquez también, escribiendo. Entonces de pronto llega el momento en que sí te llega la inspiración, pero la estás provocando, buscando, ¿no? Sí, convocando. Y bueno, y también nos vamos a ir a un corte, señor, vámonos a un corte. Antes quiero acordarme también del maestro Woody Allen, ¿no?, que le preguntan, oye, ¿tú qué quieres el día de tu muerte? Y dice, no estar presente. Entonces, director de Una noche en París. Nos vamos con don Woody Allen, director de Medianoche en París, que lo mencionaste. Estamos con Edgar Escobedo Quijano, con Alejandra Larraza, mi compañera de conducción. Entonces, estamos de lujo hoy. Usted váyase un segundo a descansar, pero no se separe de la red, que continuamos con este programa. Disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío. Regresamos con ustedes con este segundo suspiro. Supe que eras tú cuando sentí. Vibré en pedazos porque la oscuridad me permitió romperme. Esta vez el viento quería entorbarnos. Tú te has mantenido serena, quieta, esperando a que yo encontrara tu camino. Allí me esperabas tú. Y recorrí sentidos para llegar aquí, para llegar a sentir tus ojos, para oír tu parpadeo,
para despertar a toda otra posibilidad de belleza en el movimiento tuyo. Pero los sentidos no lo tienen. No hay ningún sentido ya. Otras voces entonces, el viento nos confundía. Pronunciaba nuestros nombres cuando yo era tú y tú tenías mi nombre atrás de tus labios. Y nos alejaba su voz y se iba lleno de nuestros secretos, llevándoselos a otro tiempo. Y cedí todas las veces cedibles para olvidar mi nombre dicho por ti, para olvidar el movimiento obsceno de tus cabellos, el olor imprudente de tu pureza, para olvidar la presentación de la única creación perfecta del diablo, la mujer. Mira nada más ahorita, ve la sonrisota de Ale, ve. Pues sí, también ella, letra a letra en cada destello, me decía: tu sofocado nombre, tu interminable y eterno fugaz y hiélico nombre de mujer. Fragmentos eróticos, fragmentos de este texto, de este cuento, de esta narrativa altamente erótica y con ese tinte poético. ¿De qué manera la prosa poética se ve alimentada por gente como Julio Torri, el maestro Arreola, por supuesto? Dicen que arreolas somos y en el camino andamos. ¿Qué maestros tiene Edgar Escobedo Quijano para escribir este tipo de textos? Este cuento termina también en que el narrador va y llega a la tumba y está rescatando el cadáver, por eso es como muy, de manera muy poética. Sí, por el tiempo en televisión no lo podíamos leer completo. Pero decía Carlos Fuentes una frase que nunca me gustó, que un libro es hijo de otros libros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una obra tiene que ser lo más original posible. A Carlos Fuentes se le encontraron influencias demasiado sospechosas y bueno, mencionaste a Alfonso Reyes. En la novela de Aura, o un relato corto o novela corta de Aura, o relato largo de Aura, está totalmente influenciada por un cuento de Alfonso Reyes que se llama La Cena. Esa mujer vieja que por medio de energía y hechicería hace una joven preciosa para ligarse al protagonista narrador, ¿no? Al hombre que quiere rentar esa habitación en la calle de Mesones. Es La Cena de Alfonso Reyes, y Fuentes debió decir que era una versión y la hizo como suya en Aura. Le quedó bellísima, es la mejor obra de Carlos Fuentes. Sin embargo, si yo tuviera que admitir alguna influencia muy cercana, por ejemplo, yo escribí una novela, ¿recuerdas? Cuerpo de Piedras Preciosas, que hizo la portada José Luis Cueva, la presentó Saludowski, estaba yo chavillo y todo. Y muchos años después acabo de leer y tenía un personaje dual, ¿no? Eran como dos personajes, se va como duplicando el personaje, ¿no? Y obviamente en México y la mitología prehispánica y todo. Pero años después leí Los Elixires del Diablo, de mi autor favorito, Hoffman, alemán, y la trama no tiene nada que ver, pero hay algo para Eta Hoffman. Los personajes también hacen una, y dije chispas, o sea, a mí se me ocurrió, y pues yo no había leído eso, aunque era mi autor favorito, pero por los cuentos. No había leído esa novela, ¿no? Entonces, si tuviera que dar influencia, sí sería Eta Hoffman una, Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas otra, también pintores, Carlo Collodi de Pinocho otra, literatura fantástica, quizás Kafka un poco, aquí como homenaje, ahora María Vidal me dijo, ese cuento tiene quizás tantito toque de Kafka, y le puse de inmediato la almohada de Kafka, y llegó a Praga por eso y les gustó mucho. No lo sentí tan kafkiano, porque dije, bueno, sí hay que ver si a lo mejor es subconsciente la influencia llega a pasar, ¿no? Hablábamos de la inspiración. Son autores en sí de fantasía los que a mí me gustan. Yo no podría vivir en la realidad, nunca habría podido desde niño hasta ahorita. Sería para mí imposible vivir si no tuviera esa fuga de la realidad. Nunca necesité drogas, bueno, de repente sí nos echamos nuestros roncitos y todo, pero nunca necesité droga ni nada. Por eso pude ver en el cuento Fosforescencia, recuerdas, el cielo es anaranjado, en la noche es blanco con las estrellas submarinas y todos los colores se distorsionan. En cuanto a influencia también tendría que mencionar pintores, ¿no? Desde que empieza la vanguardia, el impresionismo, y bueno, el máximo cubista es Picasso. Cuando recuerdo que de niño si hacía una travesura mi mamá me regañaba, me empezaba a llamar la atención, algo así,
Y yo empezaba a guiñar los ojos con la luz del farolito algo, y veía toda su imagen distorsionada, y así me evadía de la realidad, del regaño, ¿no? Y entonces cuando veo los cuadros de Picasso dije, ay, qué bueno, este cuate ve la realidad como yo, o sea, un ojo por acá, la boca por acá, como que no entiende, ¿no? Entonces un poco esas podrían ser algunas de las influencias, se me escaparán algunos autores, pero principalmente... Narrativa cubista. Alejandra. Sí, también narrativa cubista. Bueno, me parece sumamente importante lo que estás diciendo, porque además, obviamente yo soy psicoterapeuta, yo te lo decía justo antes de entrar a cuadro. O sea, le vas a decir que está bien No, enfermo, no, estás bien malito, con razón. ¿Me pongo la camisa de fuerza? No. Me pongo la camisa de fuerza. Por eso No, la invité, al contrario. fue en plan con maña, para que Ya veas. no salgo de aquí, ¿verdad? La sociedad. Yo creo que el cuento es una manera muy creativa de sublimar algunas cosas que nos suceden, ¿no? Y mientras tú hablabas, y sobre todo hablabas de esta necesidad de evadirte de la realidad, yo me preguntaba, ¿cuál es el cuento personal que fue justamente como el escalón que te llevó a tomar esta decisión de vida de hacerte cuentista? Porque puede haber, igual que con esto de la inspiración, como muchas cosas, o sea, la vida es como y la inspiración es un rompecabezas que podemos armar de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de cómo las acomodemos, nos dan figuras diferentes. Entonces siento que puede haber muchas historias detrás de aquello que tú te llevó a tomar la decisión de ser escritor, pero ¿cuál es ese cuento personal que tú dices, fue el momento en el que yo decidí hacerme cuentista, y cuál es ese cuento? Son varios. El detonante, ¿no? Son varios, sí. Bueno, me voy a ver muy vanidoso, pero el primero ya lo mencioné, es Cascabel. El segundo es Días de Barro, que me encanta. Pero que es un tu título. cuento personal. Más que la influencia literaria que tú tienes, ¿cuál es el cuento de la persona que está detrás del autor y que lo hizo decir, yo voy para acá? Ajá, sí, son como mis cuentos precisamente. O sea, cuando me siento y escribo mis cuentos, ese baño de fantasía que digo, estoy en otro lugar donde nadie puede estar. O sea, donde solamente pueden estar a lo mejor Rulfo, bueno, tendría que mencionar latinoamericanos también, Rulfo, Cortázar, Borges, García Márquez un poco. Pero ¿cuál es tu historia? Creo que no tiene sentido mi historia, creo que es más importante lo que escribo que lo que vivo. O sea, no hay un detonante personal. Tendría quizás que regresarme a la primaria, cuando nos dejaron de tarea una fábula, nos explicaron qué era, y a mí me había influenciado mucho la historia de un tío que quise mucho, que falleció en un accidente. Tenía yo, no sé, 8 años por ahí, 9 años, y nos explicaron la fábula, que tenía que tener moraleja, que tenía que ser contada por animales, bla, 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 ¿no? Los personajes. Y entonces, mientras todo el mundo echaba una garrita en el salón, en la escuela de gobierno, y yo tenía mis mochilas de cuero y todo, pues yo me protegí y empecé a escribir, y ahí me sentí muy bien, muy bien. El cuento, o sea, ganó un premio, y fue un premio muy importante. Había gente de educación muy importante de toda la colonia y de todo el barrio, de la delegación entonces, que era zona alcaldía, Benito Juárez y todo, y me acuerdo que me aplaudieron mucho. Yo tenía como una bipolaridad, de repente era muy seguro de mí mismo y de repente era muy tímido. Entonces me acuerdo que pasé, y pues en la escuela había mucho bullying y todo, y fui muy respetado. Desde entonces me llevó una maestra, incluso de regreso la mano, lo leí muy bien, y vi que todo el mundo aplaudía, y la verdad me gustó el aplauso, pero más ese momento de inspiración. Quizás tendría que ser ese momento el detonante, pero no fue consciente, sería muy subconsciente, y teníamos que hablar ya del surrealismo, ¿no? Que Claro. sale, Pero, también es una influencia del surrealismo, ¿no? claro, porque además tú hablas mucho como de esta necesidad tuya de salirte de esta realidad que puede ser, y sobre todo en los niños, como que el mundo no está preparado para acoger a los niños, ¿no? Entonces la realidad puede ser a veces muy aplastante para un niño. Sí, claro. Y esta necesidad que el niño tiene de evadir todo el dolor, de evadir toda una circunstancia con la cual no puede cargar, y que los adultos no explican, ¿no? Entonces por eso a mí me interesó cuál fue tu cuento personal. Podría haber sido ese, aunque ya la identidad como escritor ya se da más en la adolescencia, ya muy cercana a los 18 años, y digo, bueno, me sentí a escribir esos cuentos y dije, esto soy, esto quiero ser. O sea, esto soy, ni siquiera, más bien como que fui secuestrado, no elegí yo mi vocación, sino que fui elegido por ella. Entonces la literatura fue la mujer que me dijo, aquí estás, y
eres para mí, punto, ¿no? Y mira, me encanta porque obviamente son preguntas, y qué bueno, ¿vale? Sí. Son preguntas de terapeuta, son preguntas Sí. que te ponen que te preguntas. Sí, sí, Tú lo sí. que quieres es sacar información Sí, sí, para sí. lo que escribes y para tu carrera, pero está bien. Sí, está claro, bien, por supuesto. porque obviamente todo escritor Sí. es un ser medio deforme, Tocadiscos, medio deforme, sí, sí, medio claro. loco, estamos, no sé, Claro. ¿para qué escribes poesía? ¿Para qué haces cuentos? Sí. ¿Para qué te dedicas a la literatura? Sí, Cuando sí, lo que sí. tienes es que ser productivo, trabajar, tener un negocio, Ganar billetes, ¿no? sí. Ganar Pero ¿quién billetes. dijo que escribir no es algo productivo, algo... Y un trabajo. Ahora, que mira, no todos podemos vivir de escribir. Con tantos libros que tiene Edgar, ¿no? Y bueno, tú todavía, como es literatura fantástica, yo ya he tenido la oportunidad, creo que 1 o 2 de tus libros, venderlos aquí en el puesto, en el mercado, aquí en el mercado Cartagena, y son rentables. Pero luego todavía hay gente más loca. ¿Para qué escribes poesía? ¿Quién te compra un libro de poesía? ¿A quién le interesa la poesía en esta vida? ¿Quién lee poesía? A los enamorados. Ándale. Y a veces, y cuando truenan, También, claro. arráncate el corazón, como diría Agustín Lara, arráncame la vida con el último beso de amor, arráncamela, toma mi corazón. Pero bueno, hay ese cierto grado de locura, ¿o no, Alejandra? De alguna manera todo escritor, bueno, hasta las cantantes, Más bien, hasta la gente ¿quién que se dedica al está en arte. realidad cuerdo en este mundo, no? Nadie. O sea, Nadie. los que trabajan y se quedan 12 horas metidos en una oficina, ¿están cuerdos? No, ¿verdad? Creo que tampoco. Por eso digo que ¿quién está cuerdo en este mundo? Bien. Locura y creación. Ya tocaste un tema y estando Alejandra aquí me gustaría. ¿Qué tanto tiene que ver? Cuando hablas de surrealismo, tendremos que pensar en André Breton, en Salvador Dalí, en los grandes cuadros de Giorgio de Chico, en Leonora Carrington, y luego Remedios sí, Varo, y regresarnos Dalí. a nosotros en esos mundos mágicos. ¿Quién no invade la literatura de mundos mágicos y qué tanto tienen que ver realmente las vanguardias en la obra de Edgar Escobedo Quijano? Yo creo que ahí sí mucho, el primer surrealista, y no solo surrealista, sino el creador de la vanguardia, cuando ya se había establecido el Daguerre, el daguerrotipo, y ya esos cuadros maravillosos del Renacimiento, que eran como copias de paisajes o retratos y todo, ya pues dicen, bueno, no es que sean obsoletos, siguen siendo bellísimos, pero había que tener otra concepción. Llega el gran creador de toda la vanguardia, no solo del surrealismo, sino de todos los movimientos. Y es nada menos, ya lo mencionamos hace rato, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también me fascina porque, así como Alicia ve la realidad, a mí me encanta verla así, o sea, yo no la podría ver tal cual es tampoco. Entonces, Lewis Carroll, Sí, y él o sea, escribe creces, bajas. A mí el Sí, personaje sí, que sí. me encanta es la oruga, y La por oruga, aficiones similares. la oruga. El Porque gato de quisiera Cheshire. estar como ella fumando siempre, con su pipota, fume, ¿no? Y viendo la realidad Sí, sí, al sí. revés. Y el gato de Cheshire, que aparece. Que es genial también. Esa es la primera gran obra del surrealismo, realmente. Y yo creo que y de además- toda la vanguardia. Esta obra en específico como que da muchas pistas en realidad Sí. de lo que es el inconsciente, y además yo creo que tiene un gran concepto psicológico para analizar esta obra, ¿no? Y te hace ver como esta parte del amor propio. Escapar de la sociedad victoriana. Ajá, sí, Ujú. claro, y yo creo que eso es una obra muy importante Sí. en muchos aspectos. No, y bueno, aparte te enfrentas a la reina de corazones, a la dictadura, Ajá, al ajá. autoritarismo, Muchos, ajá. también Sí, es sí, impresionante. también es simbolista, Y, sí. y lo que te pasa a ti, Ale, o me pasa a mí, o nos pasa a todos, que luego creces y que a veces así te sientes. A veces sientes que no cabes en tu casa. A veces te sientes que es una casa no eres inmensa, nada en tu que eres casa, un ajá. ratón en tu Claro, casa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que esa reflexión que hace literaria Lewis Carroll, no sé qué tanto, pero Alejandra Larraza, creo que pudieras, me encantaría que pues fuera como una parte de análisis terapéutico. Claro. ¿Qué nos pasa con Alicia en el País de las Maravillas? Creo que es una obra que te puede proporcionar Sí, no, yo mucho. creo que hay muchas cosas. Hay una frase que me acuerdo que dice, me parece que es Alicia la que le pregunta al conejo, ¿tú me quieres? Y el conejo le dice, no, y no te puedo querer y no te voy a querer hasta que tú no te quieras a ti misma, ¿no? Porque tú no puedes depender
de que otra persona te quiera para ser, ¿no? Y yo creo que esa es, yo creo que la base de muchos de nuestros conflictos, que siempre estamos tratando de poner el amor y la admiración y el respeto en otra persona para que nos llegue a través del espejo de la otra persona. Me llegó. Claro, sí. ¿Y cómo? Exactamente. ¿Cómo vas a aspirar a que la gente te quiera si no te quieres tú a ti mismo? ¿No? A lo mejor ni te lo Y las mereces. personas son un espejo. Y esta obra justamente es Alicia a través del espejo. La segunda parte, dentro del espejo, sí, cuando se mete. Entonces, y la literatura toda, el arte, Alejandra, digamos, capacidad de ver a la gente, nos hablan de eso que Borges nos especifica muy claramente, ¿no? Es un espejo el que vives en esta vida. Sí. Estás siempre frente a un espejo. El que tengas la capacidad de descubrirlo, de verte en él y además de asimilar la imagen, ¿no? De respetarla o no respetarla, de analizarla, es parte, yo creo que de la vida misma. Y ahora sí que el arte como espejo. Nos dice por acá don Tomás de Gante que nos vamos a otro corte. Vámonos, don Tomás, a un corte más. Esto es TV33 Televisión. Estamos en Ciudad Global. Alejandra Larraza con nosotros y el escritor invitado Edgar Escobedo Quijano, su fantasía y todo lo que más vamos a seguir platicando. Disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío. Y bueno, seguimos informando y ahorita vamos a hacer un recorrido, me dice acá el señor director, que me meta a mis aposentos, como si fuera Drácula. Me dejo descansar. Trilogía de Hermelanda. Las tumbas. Cuando la encontré, Hermelanda estaba bajo tierra. No estamos muertos, le dije. Sí. Entonces no te he encontrado. Entonces no me has buscado. Hermelanda y los fieles difuntos. El pasado 1 de noviembre soñé que estaba muerta. Al despertar, en la mañana siguiente, me estaban velando. Ha pasado mucho tiempo para todos desde el día de mi muerte y para mí aún es 2 de noviembre. El cuento de Hermelanda. Por donde yo caminaba, se paraba en una esquina la misteriosa mujer que llamaba a todos los hombres por su nombre. La llamaban Hermelanda
y un escalofrío recorría el cuerpo de aquel que pronunciaba su nombre, aunque reconociera que sus relaciones con ella eran nulas. Uno de tantos días, y debido indudablemente a mis nervios de gato y a mi morbosa curiosidad, acudí a su llamado. Ahora estoy con estos hombres, halagando toda la forma de hacer el amor de Hermelanda, atrapado en esta tumba que es un cuento. Muy bien, un aplauso para nuestro buen amigo Edgar Escobedo Quijano. Tuve que poner los lentes, me tuve que quitar los lentes para leer. Te digo que veo todo distorsionado. Es como yo que... Y yo no quise leer porque no traigo mis lentes. ¿Ya ves? Yo me tengo que todo quitar, está al revés. Yo me quito los zapatos para Y caminar. fíjate que todo está al revés menos un detalle. Estaba yo reflexionando ahorita en la pausa que cuando yo te pregunté por tu propio cuento personal que te trajo a ser escritor, tú dijiste que tu tío acababa de morir y estabas justamente en este salón de primaria, evitando una turba de niños. Una guerra de paletas y de huesitos, sí. Y te pusiste a escribir. Y me parece muy interesante que hoy que se está hablando de esta parte de la tradición de los muertos, que acabas de leer un cuento que tiene que ver con la parte de los muertos, este es el día de hoy aquí y yo te estoy preguntando sobre tu cuento personal y sobre, y tu cuento personal tenga que ver con la muerte de un tío tuyo. Entonces aquí se me ocurre, la verdad es que me siento muy interesada en saber cuál es tu relación, tu propia relación con la muerte, además después de todas estas investigaciones que has realizado con estos 3 libros y seguramente muchísimos más. ¿No te asustas? ¿No? Soy ahijado de la muerte. Cuando yo nací, mi madre murió, entonces pues dijeron, niño está bien, se dio el pésame, etcétera, etcétera. Y 7 minutos después, o sea, mi tía era enfermera del Dalinde, era la jefa de enfermeras del Dalinde, del Hospital Nacional Prestigioso entonces, y 7 minutos después, mi madre regresa a la vida. Y dice que ya estaba en ese famoso túnel, la luz y todo, nos contó toda la historia mucho antes de que naciera el libro Vida después de la muerte, que se hizo muy famoso en los 70 y en los 80, no recuerdo la autora ahorita. Ella nos contó esa historia, el famoso túnel, la luz, el rostro, no sé, con una especie de Dios, pero ella decía, no, yo no quiero regresar, estoy muy feliz, tengo una gran paz. No, sí tienes que regresar, y bueno, la avientan de regreso, ¿no? Desde ahí he tenido muchos encuentros con la muerte. Vale mencionar a mi prima Mariana Escobedo, de conductora noticias de ahí del Canal 11. Cada que nos vemos, no, o sea, ya nos volcamos en el carro, nos asaltaron, nos secuestraron, o sea, siempre que, entonces tratamos de no vernos porque siempre que nos vemos la muerte está como, pues abrazándonos, ¿no? Como que siempre tenemos un cariño, entre otras cosas que nos llevarían los minutos restantes. Y pues sí, el cuento del que yo te hablé también, que podría ser el donativo, Cascabel, pues tiene que, el que te comenté, el duendecito, pues también está relacionada a la muerte. Entonces para mí la muerte y la vida siempre han estado unidas, porque también la muerte da vida, o sea, y en México pues es, qué mejor lugar que México, y que estas porque nos fechas para demostrarlo, ¿no? Así es, sí, es lo que estoy viendo, que mucha de tu obra está muy relacionada y muy vinculada con la muerte. Por eso es que dije, a ver, platícanos acerca de todo eso. Sí, entre otras cosas es eso. La segunda parte de este libro, que vamos a mencionarlo, pues se llama Éxtasis Letal, y son puros cuentos de muerte. Y en general todos también tienen ese, tanto el erotismo, mucho erotismo, o sea, y como muerte. Entonces tánatos y eros están muy presentes en toda mi obra. Y bueno, otra cosa fundamental, Edgar, que yo veo, y ahorita lo acabas de decir, que como esa muerte alimenta la vida, y a ver usted, Alejandra, que es terapeuta, no nos podrá decir más claramente, pero tu ansia de vivir, de publicar, de escribir, de manejar la literatura, de convivir, de estar con los amigos, ya platicamos ahorita por lo menos 30 años, 40 que tenemos de conocernos y de haber estado en todas las tertulias. Podemos mencionar que las 10 o 12 tertulias más importantes que ha habido de escritores desde hace 20 años, en ellas hemos estado, y esa ansia de vivir, de estar, nos hemos encontrado en Chapingo, de publicar, es esa relación con la muerte, ¿no? Cómo obviamente la muerte te ha alimentado tanto, desde esto que nos platicas, desde tu nacimiento, la muerte viene signándote desde tu nacimiento, pero te ha hecho obviamente vivir, y vivir al máximo, vivir lo máximo posible. Sí, y no solo a mí, fíjate que estaba pensando ahorita que decías eso de las tertulias, en Eduardo Villegas Guevara,
También él tuvo un suceso, perdió a su hermana también hace poco en el COVID, y entonces de ahí nace la serie de la Cofradía de Coyote, nace la serie Coyotes Erectus. Yo pensé al principio que era algo erótico, una especie erótica, así. Bueno, seguramente también la hay, pero no es precisamente eso, sino es como que volver a estar de pie, ¿no? Volver a estar erecto y salir adelante, porque a él le costó mucho trabajo. Entonces, tanto Eduardo como tú, como yo, de repente, pues perdemos seres queridos, o sea, y nos va, bueno, yo por ejemplo me he ido quedando muy solo, y entonces eso también te va como arropando la muerte, te va quitando seres, pero a la vez te va como cobijando, como que te hace sentir muy protegido. Es una deidad sin duda, y no me refiero a la Santa Muerte como tal, como se le ve, sino a la muerte en sí como tal, ¿no? O sea, la Santa Muerte es como una faceta nada más, pero sí te va como arropando y te va dando vida, ¿no? Claro, y lo otro, no sé si te pase, Edgar, o a ti, Ale, o lo puedas ver desde un punto de vista como terapeuta, pero de alguna manera, cada que se muere alguien cercano a ti, dices, pero yo sigo. Como que te evita que te hayas muerto tú, como que dices, como que no fui yo, aunque sea tu carnalísimo, tu hermano, tu madre, ahorita Roberto Diego Ortega, que se murió y que me dio tristeza no colaborar, no haberlo visto. Hace 6 meses antes de que muriera, dirigía la sección cultural del periódico La Razón, gran intelectual, gran poeta. De hecho, qué bueno que me acordé, iba a subir ahorita el libro de Roberto, que lo tengo acá en la librería, en el local. Qué bueno que tenemos programa el miércoles, que se lo voy a dedicar a la Santa Muerte, y que a lo mejor voy a recordar a la Santa Muerte en mi sentido personal y a recordar a sus amigos. Pero qué tanto, Alejandra, es cierto eso de que cada gente que muere de alguna manera te revive a ti, por decirlo así. Fíjate que yo creo que los seres humanos en general experimentamos la muerte de muchas maneras y a cada momento, ¿no? Cada día que se muere, con la noche, siempre nos trae la esperanza de un día que amanece al día siguiente, ¿no? Cada decisión que tomamos nos trae la muerte de muchas elecciones que se quedan atrás con esta elección que tomamos. Pues sí, o sea, cada paso que damos, estamos dejando atrás en el pasado, en la muerte de ese pasado, nuestra historia para enfocarnos al paso siguiente, ¿no? Y es justamente cada paso que vamos dando lo que le va dando sentido a nuestra vida. Y desde ahí, pues, qué maravillosa la muerte que nos aporta, porque además los seres humanos somos muy curiosos, porque estamos en constante... ¿Lujuriosos? No, curiosos. Es que, bueno, estamos en constante contacto con esas pequeñas muertes, y sin embargo nunca perdemos la esperanza de estar mejor. E incluso para los mexicanos, hasta después de morir, la vida después de la muerte es mejor que la vida que tenemos ahorita. Ahora, las relaciones, tú que sabes, eres experta en eso, las relaciones, cada relación que acaba es una muerte. Claro. Cada vez que truenas con un güey o con una huella, con tu pareja, es una muerte. Así es. Y es renaces, no renaces, ¿y qué dices? Tengo que volver a recomenzar mi vida, volver a aprender a amar nuevamente, estar con otra pareja, estar tratando de iluminarme nuevamente con esa relación. También son pequeñas muertes. Claro, y los aprendizajes que resignificas a través de toda esa vivencia y de todo ese dolor, pues son lo que te hace una persona más rica, más valiosa, más digna como de conocerse, ¿no? Aquella persona que no aprende de sus errores está destinada a repetirlos, ¿no? Tienen sentido la vida y la muerte. Claro, totalmente. Pero no son absurdas también. Seguramente, ¿no? Es que hay algo que sea en realidad coherente en este mundo realmente. La escritura, quizá. No, la política, no. No, menos la mexicana. La vida social, no. La amistad, sí y no. Yo creo que una de las cosas que nos salva es... Paco. Eso déjalo, deja mi Dios preferido. ¿No? No, la sexualidad, tantas cosas, o sea, lo hemos mencionado 3-4 veces aquí, cuando hablamos de ese
orgasmo como una pequeña muerte, ¿no? Cuando hablamos de esas afinidades que tienes en la vida y de esa capacidad que tienes de selección. Quizá, Alejandra, Edgar, podemos cifrar la vida en la capacidad que tenemos para darnos a nosotros mismos la mayor potencia de estar existiendo. El creer que estás existiendo, tú lo dices. Ver que amanece, que es un nuevo día, y a pesar de todas las tonterías, babosadas que has vivido atrás, que te han pasado, tú quieres hacer cosas. Y despiertas viendo la mañana y diciendo, pues hoy va de nuevo. E incluso cuando se ha perdido toda como la ilusión por vivir, yo me acuerdo mucho de esta película de Náufrago, en donde el cuate de verdad ya perdió hasta la novia, está viviendo un segundo duelo después de haber pensado el mundo entero que estaba muerto, y de repente tener la posibilidad de recuperar todo, y la novia a la que amaba tanto le dice, pues no, yo ya estoy casada, yo ya tengo hijos, yo ya hice una vida, ¿no? Y entonces él que dice al final de la película, y es como un aprendizaje, una enseñanza que resume todo, es esta parte de, él dice, mantenernos respirando, ¿no? Keep breathing. Y a veces no tenemos por qué, a veces la vida no tiene sentido, pero sabemos que lo único que tenemos que hacer es mantenernos respirando, porque tarde que temprano va a llegar este sentido de vida, nos va a golpear de nuevo y le va a dar nueva dimensión a nuestra vida, a nuestra existencia, y va a redimensionar todo, ¿no? Y la página en blanco, don Edgar, qué mejor posibilidad de creer en el renacimiento, en la vida, en la reestructuración de uno mismo a cada día, porque eso es lo que hacemos, nos estamos reestructurando a cada día, que la página en blanco. Para nosotros, para ti que escribes, para mí, para los escritores, creo que la página en blanco es esa esperanza de cada día, y que la que vas a volver a llenarla. Y que la calle en blanco, no quiero que esto termine sin pensar en Navarro, sin pensar en Víctor Navarro, como dio luz, que no es que no la tenga, pero como gracias al programa de Mauleón, de cuando andaban por aquí por Tacubaya, como me encantó, El Faro se llama, ¿verdad? Fueron 3, 4 programas, el foco, sensacionales, y esa luz, esa esperanza, de repente la página en blanco, que también puede ser la calle, llenarla de vida, de palabras, de pasos, de caminos. El reto de la página en blanco, en donde uno se convierte en un cosmonauta solitario, ¿no? En tu recámara, que ya no es tanto desvelarse, sino desmañanarse para estar más solo. Es un reto de la página en blanco. Ha sido un privilegio estar contigo, conocerte, Alejandra. Siempre un honor estar contigo, maestrazo, de verdad. Y pues a celebrar la vida y la muerte. Viva, y que vengan las otras copas. De vino tinto, dice. Salud. Alejandra, como una exquisita. Ella es muy sana. Yo vino tinto para ella es muy sana. A mí, mi Bacardí o mi tequila, que me lo pongan con limón y ya, y vámonos, ¿no? Y tenemos un ron pendiente, mi querido Edgar Escobedo Fijano. Obra, rápido antes de irnos, bueno. Viene algo de ciencia ficción en la Cofradía de Coyotes, el hoyo negro del extraterrestre, ciencia ficción, algo de animales también, que trae incluido ese cuento en la nueva versión, esa fábula, y también unos haikus. Perfecto, ya viene, lo tenemos en breve. El próximo año primero. Perfecto, ya el próximo año, y pues trabajando, ¿verdad, Edgar? Trabajando, sí, no nos queda otra. Y haciendo ¿qué hacemos? Por la subsistencia y aparte por la literatura. Alejandra Larraza, palabras finales. Pues nada más, muy agradecida de haber tenido la oportunidad de estar aquí, de conocer tu historia, de conocer pues algo más allá de lo que siempre se muestra, ¿no? En esta imagen de escritor. Entonces, muy agradecida contigo. Gracias a ti por tu participación. Gracias. Don Edgar Escobedo Quijano, carnalito. Necesitamos un ron. Y bueno, muchas gracias. Soy Víctor M. Navarro. Está don Tomás de Gante. Tomás, tenemos Callejón Bohemio, ¿va? Ya vamos, ya está empezando a llegar la gente. En unos momentos más, en una hora exactamente, estará arrancando Callejón Bohemio aquí en TV33 Televisión. Les recuerdo, soy Víctor M. Navarro. Y el próximo miércoles, unos muertos llenos de vida. A lo mejor vamos a leer algunos textos tuyos, unos textos que tengo presentes, y hacer un recorrido
de la muerte o el concepto de la muerte en la poesía mexicana. Son más o menos las ideas que vamos Gorostiza, estoy leyendo Muerte sin fin. Muerte sin fin, qué bárbaro. Gorostiza, que es sin duda un monumento realmente, sí, un monumento de la poesía mexicana. Nos esperamos aquí en TV33 Televisión. Gracias, don Tomás de Gante. Ya llegó por allá doña Lourdes Valtierra, ya la veo ahí mirándome con esos ojos inquisidores, diciendo ya acaba tu programa, ya estoy harto de ti. No, va a ver, doña Lourdes, no me maltrate así. No, Lourdes, gran compañera, gran amiga. Gracias, les agradecemos. Y quédese en una hora. ¿Qué estudiantina nos toca, don Tomás? Una 41 femenil. Una femenil, me quedo, como de esos, como para película de Tintán. Tuna femenil, me quedo a ver Callejón Bohemio el día de hoy. Gracias, buenas noches, continúe con nosotros.